Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos tu gracia, tu amor, tu misericordia, por permitirnos estar en este lugar reunidos, escuchando tu bendita y santa palabra. Señor, no queremos que la palabra se acomode a nosotros, sino nosotros a ella, Señor. No queremos hablar cosas que van en contra de tu palabra. No es lo que nosotros pensemos o sintamos o lo que queremos o lo que nos imaginemos, sino queremos, Señor, que tu palabra esté como está escrita y así que nos ministre y nos hable. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, eterno Rey, a la gloria tuya. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey, iglesia. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo, al enemigo. Amén. Vaya a la segunda carta de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes. Dice la palabra del Señor así. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció, verso 8, allí hay un título que dice Eliseo y la mujer y la tsunamita. Aconteció que también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba instantemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Verso 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi a su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: Eliseo, dile aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo esto, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Giezi respondió: he aquí ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo entonces: llamadla. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo lo había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta salió, y llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a uno de los criados
y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere amén y amén. Tremenda lectura, tremenda palabra. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema la fe de la mujer sunamita. ¿Sobre qué quiere hablar Dios? Sobre la fe de la mujer sunamita. La Biblia nos muestra y nos enseña que había una mujer que no se le conoce el nombre, que vivía ¿en dónde? En Sunén. Por eso se le conoce como la mujer sunamita, mas no nos dice su nombre. Y ella era una mujer, dice la Biblia, era una mujer importante. Económicamente estaba bien, tenía bienes, pero había un problema en ella. El problema era que carecía de la presencia de Dios. Ella tenía todo, pero había un vacío en su corazón. Podía haber tenido lo que sea, pero carecía de la presencia de Dios. Vuelvo y te repito, tenía abundancia de bienes, tenía todo, pero en su corazón había una necesidad. Y era la necesidad, esa carencia de la presencia del Espíritu Santo. A veces hoy en día hay muchas personas que pueden tenerlo todo. Pueden tener bienes, pueden tener casa, puede tener apartamento, puede de pronto tener una microempresa, tener empresa, pero carecen de la necesidad de la presencia de Dios. En otras palabras, puede estar bien económicamente, pueden tener, llámese casa, carro, apartamento, puede tener todas las cosas secundarias y pueden estar bien, pero aparentemente, físicamente se ven bien por fuera, pero por dentro carecen de la presencia de Dios. Y así hoy en día hay muchas personas que tú los ves bien, de pronto tienen un buen sueldo, un salario, tienen una profesión y están bien, de pronto en casa están bien, pero carecen de la presencia de Dios. Y donde no está la presencia de Dios, puede haber manjares, puede haber abundancia, pero si no está la presencia de Dios, no está el Señor ahí, no hay nada, nada hay. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer. Tenía todo, era una mujer importante, pero algo no había en ella y era la presencia de Dios. Había un vacío en su interior, había un vacío en su corazón. Es más, dice la Biblia que no tenía hijos, solo tenía su esposo, y su esposo ya estaba ¿qué? Viejo. En una palabra con respeto, viejo. La Biblia dice: consulten a los ancianos. Y no había nada que hacer en ella. Pero algo que me impresiona, dice la Biblia que ella salía al patio de su casa, y cuando ella miraba, dice que por ahí pasaban los profetas, los hombres de Dios. Pasaban los profetas de Baal, pero también pasaban los profetas de Dios. Y en esa necesidad, en esa carencia espiritual, en esa carencia que tenía ella, ella dijo: por aquí pasan los profetas de Baal, pero también pasan los profetas de Dios. Y ella dijo: yo tengo que aprender a discernir qué es lo que voy a dejar entrar a mi casa. No todo el que entre a tu casa trae bendición. Y ella dijo: yo voy a discernir. Cuando te hablo de tu casa, no te estoy hablando de la casa de 4 paredes.
Te estoy hablando que tú tienes que aprender a discernir qué es lo que haces entrar en tu casa espiritual. ¿De qué te alimentas tú? ¿Qué oyes tú? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? A la medida que tú te alimentas, es lo que tú disciernes y lo que vas a hacer entrar en tu vida. Entonces ella dijo: yo voy a hacer entrar a los hombres de Dios, al profeta. Hay algo que me impresiona. Hoy en día mucha gente dice: ven Espíritu Santo. La pregunta es: ¿quién mora en usted? Hay dos formas de tener al Espíritu Santo en tu vida. Una forma que enseñan es como visita, y otra forma es como morada. Cuando tú dices al Espíritu Santo ven, estás diciendo que Él viene y se va. Así como el profeta Eliseo, él pasaba por la casa de Sunamita y él se estaba unos días que estaba ahí, pero él tenía que irse. Entonces la presencia de Eliseo no era estable ahí en esa casa. La presencia de Eliseo era ¿qué? De visita contemporánea. Llegaba y se iba. Pero ella dijo: no. A veces hoy en día la gente se acostumbra a eso y dicen es que el Espíritu Santo viene y se va. No, Él no se va. Él necesita una morada. Él necesita donde habitar. Él necesita donde vivir. Y la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Nosotros somos su morada, donde Él tiene que estar. Él no va a venir como visitante y se va. Él busca una morada donde Él tiene que estar, y es una promesa del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando tú tienes al Espíritu Santo como visita, no está ahí. El Espíritu Santo viene como a vivir, a morar en una persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que el Espíritu Santo esté en ti. Cuando Él mora en ti, ya no actúas por ti, ya no haces lo que tú quieres, ya no te mueves como tú quieres, ya no haces lo que tú quieres. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Toda decisión que vayas a tomar, la consultas ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Si vas a emprender un negocio, ¿qué haces antes de emprender el negocio? Buscas la guianza ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si vas a comprar casa, como se llame, o apartamento, buscas la guianza ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si vas a emprender un negocio, ¿quién es el que está ahí? Debe estar el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú entiendes eso, entonces Él ha hecho ya una morada contigo. Pero cuando tú lo tienes de visita, lo llamas cuando lo necesitas para que apague el incendio. Él no trabaja así. Él necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a abrir su corazón para Él morar ahí con nosotros. Cuando tú le permites ahí, Él mora contigo, anda contigo, duerme contigo, pasea contigo. Donde tú vas, Él está contigo. Pero si tú te vas y no va el Espíritu Santo, es delicado. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dijo? No nos saques de aquí. Dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, dijo, no nos saques de aquí. Mire lo importante el cristiano. Yo siempre he dicho, el cristiano tenemos que aprender a movernos bajo la guianza del Espíritu de Dios. El cristiano que se mueve sin la guianza de Dios no es cristiano. El cristiano consulta a Dios en todo momento, en todo instante. Lo que vaya a hacer, lo consulta con el Señor.
Ahora sí, mira, leyendo aquí, me impacta lo que esta mujer hace. Le dice al esposo: yo sé que el profeta, él pasa por aquí. Cada que viene Eliseo, le dijo: yo siento paz. La presencia del profeta traía ¿qué? Paz a ese hogar. Cada que él llegaba a esa casa, había paz, había gozo, había esperanza, había tranquilidad, había regocijo. A pesar de que ella lo tenía todo, económicamente algo no había en ella, y era la paz en esa casa. Entonces, cuando ella se da cuenta, cada que venía el profeta Eliseo, ella sentía una paz. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando usted va a la presencia de Dios, busca la guianza de Dios, siente paz, sí o no? Pero cuando usted no busca la presencia de Dios, ¿qué viene? Viene la zozobra, la angustia, el desespero, la preocupación, la ansiedad. Pero cuando usted busca al Señor, viene paz sobre su vida, viene tranquilidad a su corazón, viene guianza para usted. Pero cuando usted lo busca, y entonces me impresiona lo que esta mujer hizo. Mira lo que dice. Primero, verso 10. Esta mujer hizo 5 cosas. 5 cosas hizo ahí. Esta mujer dijo: yo necesito que el profeta Eliseo se quede en mi casa. Ella lo veía pasar, pero ella no estaba convencida con ello solamente. Cada vez que venía Eliseo comía y se iba. Pero ella dijo: no, yo necesito que Eliseo se quede aquí en mi casa. Y dice la primer aspecto o 5 cosas que esta mujer hizo para que la presencia de Eliseo estuviese ahí. Primero, verso 10. Mira lo que dice. Habló con su esposo. El verso 9, léelo por favor. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón ¿qué? Santo de Dios. Ella ya había discernido que era un varón de Dios. Ella había discernido. No todo mundo puede pasar por el lugar, la casa de uno. Sino que dice, ella dijo a su marido, verso 9: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. ¿Qué había hecho ella? Ella había discernido que era un varón de Dios, era el profeta de Dios, no era profeta de Baal, sino que era un profeta de Dios. Pero mira lo que me impresiona, aquí es donde ella empieza a hacer. Le dice al esposo, verso 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Ojo esa palabra aposento. Dice aposento de paredes y pongamos allí, deja ahí. ¿Qué hizo ella primero? Un aposento. ¿Qué significa ese aposento? Un lugar donde lo construía, donde iba a estar el profeta Eliseo ahí. Cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos que el aposento es un lugar donde tú y yo nos encerramos con la presencia de Dios. Levantamos un altar. Mira lo que dice Mateo capítulo 6. No pierdas ahí, Reyes. Mateo capítulo 6. Mira lo que dice el Señor. Dice así, verso 5: cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas
en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Mira el verso 6. Mas tú cuando ores, entra ¿a dónde? A tu aposento, a tu cuarto, a tu habitación, a tu cuarto de guerra. Dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? En público. ¿Dónde? ¿Qué quería esta mujer? Tenía todo, ¿sí o no? Pero no tenía una familia. Tenía esposo, pero no tenía hijos. Y ella quería que Eliseo se quedara ahí, y por eso dijo, vamos a hacerle un aposento. ¿Qué aposento tienes tú? ¿Tienes un aposento? ¿Tienes un lugar donde todas las mañanas y todas las noches te encuentras con el Señor? ¿Buscas la presencia de Él? ¿Sabes que tu cuarto, tu habitación o tu oficina es el aposento que tú tienes para el Señor? Ahí es donde tú te encuentras noche y día, en la mañana con el Señor y en la noche también. Por eso dijo esta sierva, necesitamos hacerle un aposento. Que no quiero que solamente pase, sino que venga y se quede aquí. Porque cuando ella se dio cuenta que cuando el profeta Eliseo pasaba y se quedaba, en esa casa venía ¿qué? Paz. Venía calma, venía gozo. Pero cuando no hay un aposento en una casa, no hay paz. Debemos de levantar, hacer un aposento. Fuera de que nosotros somos templo de ¿qué? Del Espíritu Santo, pero debemos de hacer un lugar donde yo vaya a orar en la mañana y donde yo ore en la tarde. Llámese en tu habitación, llámese en tu oficina, llámese en tu sala, llámese donde tú quieras orar, pero tienes que levantar y hacer ¿qué? Un aposento permanente, porque Él está ahí. Y hay gente que no ora, hay gente que no busca la presencia de Dios. Cuando tú haces eso, te metes ahí. Levantar un altar es rendición. Cuando tú levantas un altar, cuando los profetas del Antiguo Testamento levantaban un altar y ofrecían sacrificios sobre ese altar, dice la Biblia que al otro día volvían a limpiar ese altar, sacaban las cenizas que habían ahí, porque no se puede volver a encender un fuego encima de las propias de las cenizas antiguas. Tenemos que sacar esas cenizas. Tenemos que levantar un altar que agrade a Dios. Y a veces la iglesia hoy no entiende eso. A veces nos cuesta, no sé si a todos o la mayoría les cuesta buscar la presencia de Dios. Les cuesta orar. No hay un altar. Otros oran en el baño, en la ducha. Se levantaron tarde y Señor, te doy gracias. Bendice, calienta esta agua, Señor. Y salen y se van. Y muchos dicen, no, pastor, es que mi relación con Dios es todo el día. Amén. Todo el día debemos estar las 24/7 conectadas con el Señor. Pero la palabra me enseña a mí que debo levantar un lugar, un aposento, cerrar la puerta y tener una intimidad con Dios personalmente. Ese es un lugar donde tú vas. Cuando tú levantas ese aposento, sabes que en ese aposento ahí encuentras descanso. Ahí encuentras paz. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Levantó ¿qué? Un aposento. Yo pregunto, yo estudiaba y leía y dije, bueno, si esta mujer tenía todo, ¿qué necesidad tenía
tenía una necesidad ¿qué? Espiritual. Carecía de la presencia de Dios. Estaba tan vacía que las cosas materiales que tenía no le servían para nada y nunca saciaban su sed que tenía interna, y esa sed era una sed espiritual. Y hay gente, yo no sé, yo no entiendo a veces cómo hay personas que pueden pasar días, 2, 3, 4 días y hasta semana entera que no oran. Viven secos, raquíticos espiritualmente. Esta mujer dijo: no. Yo tengo que hacer un aposento. Yo tengo que construir un lugar donde yo tenga que mirar que el profeta se queda ahí. Pero mírame la segunda cosa que hizo ella. Dice la Biblia, lee el verso 10, por favor. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, dice, de paredes, y pongamos allí ¿qué? Cama. Ella puso 4 cosas después de que hizo el aposento. ¿Qué puso? Cama. La cama, ¿qué representa? Cuando uno llega cansado del trabajo, ¿qué busca? ¿Y qué trae la cama? Descanso, ¿sí o no? Por más cansado que uno venga, le echa ojo uno va pensando en el bus o en el Transmilenio o en el carro, en la moto, en la cicla, y tú vas pensando que lo que cuando llegas a la cama piensas que llegas a la casa, perdón, que ahí hay una cama. Esa cama trae descanso. En la parte espiritual, ¿dónde encuentras descanso para tu vida? En el aposento. Mira que esta mujer nos enseña algo muy importante. Un orden. Primero hace el aposento, pero también dice hay una cama. La cama representa el descanso. Cuando llegamos de trabajar, encontramos descanso. Esa cama representaría la presencia de Dios. ¿Dónde hay descanso? En la presencia de Dios. ¿Dónde encuentro yo descanso? En la presencia de Dios. Físicamente descanso ¿en dónde? En la cama. Ahí descanso, ahí duermo, y al otro día vuelvo y me levanto como que algo pasó en la noche. Pero tenemos que encontrar descanso ¿en dónde? En la presencia de Dios. Y muchos llegan y se acuestan en la cama hasta el otro día. Y hay gente, ¿no se ha dado cuenta usted? Que hay gente que entre más duerme, más cansados están, ¿sí o no? La pregunta es ¿por qué? Porque la cama me puede dar descanso físicamente, pero lo que puede llenar mi vacío, mi cansancio, es la presencia de Dios. Si yo voy al aposento y descanso en él, créame que vamos a tener una noche perfecta. Ya hay personas que duermen 2 o 3 horas y es que suficiente, ¿sí o no? Como que descansaron toda la noche. Y hay personas que duermen toda la noche y todo el día y están más cansados. Yo he vivido eso. ¿Sí? Y uno se levanta al otro día como que si le hubiera caído una piedra encima. Y uno dice, bueno, pero luego no me acosté y estaba descansando. Porque uno descansa físicamente, pero no espiritualmente. Y lo que el cuerpo necesita es descansar espiritualmente, estar en la presencia de Dios. ¿Cómo quieres tener descanso? ¿Qué dice Mateo 11:28? Mira lo que dice Mateo, por favor. Lo único que te da descanso es la presencia de Dios. Y por eso dijo la mujer, ya está el aposento, ya está el cuarto, pero aquí el profeta necesita algo.
cama. Cama, dijo. ¿Qué dice Mateo 11:28? Yo creo que es un texto que todo mundo no lo sabemos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? ¿Dónde encuentro descanso? En el aposento. ¿Dónde encuentro descanso? En la presencia de Dios. ¿Dónde encuentro paz? En la presencia de Dios. Que está angustiado, ¿eso qué es? Una carga. Que está desesperado, ¿eso qué es? Una carga. Que está fatigado, ¿eso qué es? Una carga. Que está estresado, ¿eso qué es? Una carga. ¿Y dónde encuentro descanso para ello? En el aposento, en la presencia de Dios. Y por eso dice: venid a mí todo aquel que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Y no solamente eso, mira lo que encuentra uno ahí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde encuentro descanso? Pastor, es que yo me airo muy fácil. ¿Dónde puedes controlar eso? En la presencia de Dios. Aprended de mí, dice, que soy manso, no menso, manso y humilde. La única forma donde yo puedo crucificar a diario al viejo hombre es en la presencia de Dios. Entonces ya no se va a airar mucho, ya no va a decir ya no va a decir groserías, que eso no debe estar en nosotros. Pero no falta el cristiano que se aire, sea grosero. Eso no debe estar. ¿Cuándo encuentro yo descanso? ¿En dónde? En la presencia de Dios. ¿Qué dice Salmos 34, por favor? Estamos en la cama. Dice en el punto que ella puso cama. Salmos 34. ¿Qué dice ahí el Señor? Salmos 34, verso 17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas, ¿qué? Sus angustias. ¿Qué es una angustia? Una carga. De todas sus cargas. Y los libra de todas sus angustias. Verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritus. Verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová, de todas ellas los librará Jehová. ¿Dónde encuentro yo eso? Pastor, estoy cargado. Alguien, yo le decía, una vez me dijo: pastor, yo no sé qué pasa, tengo esto. Le dije: ¿te puedo hacer una pregunta? Dijo: sí. ¿Qué tiempo oras? Dijo: por ahí 5 o 10 minutos. Imagínese, ¿será que en 5 minutos va a encontrar descanso? Si ni siquiera alcanza a saludar al Señor. ¿Será que sí lo encuentra? Si usted se encuentra, es que, ay, santo Dios mío bendito. Cuando usted se encuentra con un amigo que no lo haya visto hace fechas, hace tiempo, ¿será que usted en 5 minutos alcanza a adelantar el cuaderno? Usted le dice: vamos a tomarnos un tinto, hablemos. Y ese tinto se convierte en 1, 2 horas. Y va el Señor y dice: no sé, pastor, ¿qué me pasa? ¿Cuánto tiempo oras? 5 o 10, 5 minutos. No alcanza a saludar al Señor.
¿cómo vamos a encontrar descanso para nuestras vidas? ¿Cómo voy a encontrar descanso para mi angustia? ¿Cómo voy a encontrar descanso para mi desespero? ¿Cómo voy a encontrar descanso para la soledad? ¿Cómo voy a encontrar descanso aún para el tormento que el diablo trae a diario? Cuando realmente no voy al aposento y levanto un lugar donde yo pueda estar con el Señor. Si yo le preguntase aquí a cada uno, yo creo que más de uno nos rajaríamos acá. Si yo le diría hoy, madrugó a orar, no responda. No responda. Autoexamínese. Pastores, que el domingo también tenemos que orar. No desayune hoy, no coma. Hoy domingo no. La oración debe ser un hábito en el creyente. Día y tarde. ¿Sí ve? ¿Cómo quieres tener descanso? ¿Cómo quieres tener seguridad? ¿Cómo quieres tener fortaleza, ayuda, si no tienes una relación personal con Dios? Si no hay una relación, no hay una intimidad, no hay confianza. Si tú no tienes un tiempo para Dios, ¿cómo vas a encontrar paz a tu vida? Si tú no tienes un tiempo para el Señor, ¿cómo las cargas se van a ir de ti? Cuando lo único que se lleva la carga, el dolor, el cansancio, la fatiga, es estar en la presencia de Dios. Es levantar un aposento. Es decir, Señor, aquí en este altar estaré yo todos los días. Y a veces eso nos cuesta. Nos cuesta. Porque a veces, orar otra vez. Yo le decía a una persona, nunca Dios se cansará de escucharte la misma oración. Nunca. Así tú llegues todos los días con la misma oración, Él va a estar ahí. Nunca se cansará. Se cansará el ser humano. Te cansarás tú de escuchar siempre la misma cantaleta. Eso te cansarás tú. Pero nunca Dios se cansará de ti. Usted no ha oído un dicho que dice cuando le da la vuelta al mismo tema. ¿Qué dice alguien? Otra vez la burra al trigo. Otra vez la mula al pasto, dice. Y usted se cansa. A veces los padres de uno, o a veces hay personas de cierta edad, cuando uno se pone a hablar con ellos, y ahí para allá vamos todos. Usted no se ha dado cuenta que uno se pone a hablar de pronto con el papá, y el papá vuelve y le cuenta esa historia de hace años, y vuelve otra vez y vuelve y le cuenta esa historia. Y es que, hijo, dice, es que cuando tenía 7 años, 5 años, y usted entre la mente, ay, papá, otra vez. Ay, dice, ¿no le ha pasado eso? Y uno a veces hace oídos vanos o sordos a lo que ellos le dicen a uno. ¿Por qué? Porque se cansa uno la misma cantaleta. Pero Dios nunca se va a cansar. Por eso tu esposa no se va a cansar de que tú le digas todos los días, mi amor, te amo. No se va a cansar tu esposo de que todos los días le digas, mi amor, te amo. Él nunca se cansará. Ella nunca, o no sé si se cansará. No falta la que le digas, tú, mi amor, te amo. ¿Y qué saco con eso? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado a usted eso? Cuando usted le dice, mi amor, te amo. ¿Y qué sacó con eso? No falta la mujer sabia que le diga, y es que de amor no se vive. Eso pasa. Oiga,
Entonces dice el hombre: yo ya no sé si decirle la amo o no la amo. Y hay hombres o hay mujeres que esa palabra mi amor te amo se perdió, murió ya. Los casados, voltea a mirar a su cónyuge, no le diga nada. ¿Hace cuánto usted no le dice a ella mi amor te amo? ¿Hace cuánto usted no le dice a él mi amor te amo? No le diga nada, ahorita aquí no voy a empezar ahí. ¿Pero por qué? Porque a veces se cansa. Pero Dios nunca se cansará de escucharte la misma oración, al mismo horario, en el mismo aposento. Él estará ahí esperándote. ¿Sabes por qué? Porque Él te desea celosamente. Porque Él te desea. Él te desea. Nos desea como su novia, nos desea como su esposa, que estemos ahí con Él. Pero cuando tú no llegas, Él se pone ahí a esperarte día y noche, porque sabe que Pepito, Juanita llegan ahí, Juanchito llegan ahí. Pero cuando tú no llegas en la mañana, a veces uno es ser humano, yo a veces me pongo a pensar, comete uno tantos errores, ¿no? Muchísimos. A veces uno es como machista, yo lo llamo a veces así, porque le gusta que le den, pero no dar. Le gusta recibir, pero no sembrar. Y ese no es Dios. Dios lo da. Entonces, primera cosa que hizo esta mujer, que estamos en Segunda de Reyes, ¿qué? Capítulo 4. ¿Qué hizo esta mujer? Primero levantó, ¿qué? Un aposento, un lugar donde donde llegara el profeta Eliseo y estuviese ahí, porque ella sabía que si él llegaba ahí, a ese aposento, había paz en esa casa, había armonía, había descanso ahí en ese lugar. Ahí estaba. Segundo dijo, vamos a poner, ¿qué puso? Una cama. ¿Para qué? Para que haya descanso. En la parte espiritual ya te expliqué, el descanso es en el Señor. Y segunda cosa que ella puso, sigue ahí leyendo el verso 10, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama. Pero también dijo, pongamos una mesa. Esa mesa representa, ¿qué representaría la mesa? Esa mesa representaría la provisión que a diario pone Dios en tu casa, en tu hogar. Cuando tú estás ahí en tu casa, hay un comedor, hay una mesa, y Dios es tan grande, tan amoroso, que nunca ha faltado la provisión para tu familia ahí. Es provisión. Y a veces nosotros se nos olvida que el que provee no son tus fuerzas, sino es el Señor el proveedor. Ahí en esa mesa hay pan. ¿Qué más hay en esa mesa? Provisión. Y el problema es que a veces se nos olvida de qué, de ser agradecidos con la provisión a diario. Le sirven el alimento, el desayuno. Le pregunto, ¿ora? ¿Da gracias a Dios ahí? Al menos dice, Señor, bendice estos alimentos. Gracias, Dios. Pero otros se sientan en el comedor y miran ahí el alimento. Dicen, alimento que haces afuera, ven para adentro.
y se nos olvida dar gracias a Dios. Dijo esta mujer: pongamos mesa. Eso significa provisión. Y el Señor es el que nos provee físicamente y espiritualmente. ¿Dónde voy a llenarme cuando estoy vacío? A la presencia. Y en esa presencia encuentro mesa. Y dice el Señor en la palabra que cuando estemos arriba en el cielo, Él nos servirá en ¿dónde? En la mesa. Hay mesa. Cuando usted tenga hambre, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay una mesa. Y en esa mesa hay varios platos. Descanso, confianza, seguridad, paz. En esa mesa, ahí encuentro yo todo servido del Señor para mi vida. Pero también nos suple económicamente. ¿Qué dice la palabra? Joven fui. Siga, iglesia. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué? Pan. Ahí está el pan. El pan de tus hijos, el pan de tus nietos, el pan de tu familia. Ahí está para ti, para tu generación. Ese es ese pan físicamente. ¿O qué padre se alegra cuando no tiene que darle al hijo? La mamá, ¿qué hace cuando no tiene que darle al hijo? ¿Se alegra, sí o no? No. Trata de hacer lo que sea para buscar. Aún el papá o la mamá deja de comer para darle a su bebé o a su hijo. ¿Cuántos han dejado de comprarse un par de medias aquí para darle a tu hijo? Yo creo que muchos lo hemos hecho. Has dejado de comerte algo que te gusta, que te fascina, pero no has podido porque tienes que cumplir una obligación. ¿Con quién? Con tu hijo. ¿Y quién provee eso? El Señor. Pone pan para tus hijos. El vestuario que le das a tus hijos, eso te lo proveyó el Señor. La cama donde duerme tu hijo, el Señor lo proveyó para que tu hijo descansara. Y por eso dijo la mujer, le dijo al esposo: necesitamos hacer un aposento de paredes. Pero aquí en este aposento, ¿usted me está entendiendo lo que le estoy hablando? Usted está entendiendo que la única forma que puede levantar, traer paz a su vida es en la presencia de Dios. Te estoy hablando de la parte espiritual. Cuando una persona no se alimenta, no come, ¿qué pasa? Secularmente, cuando una persona no se alimenta, no come, se deshidrata, ¿sí o no? Se queda sin fuerzas, empieza a agarrar y dices que tengo un hambre y está desesperado para llegar a la casa. Ya antes llama por teléfono y le dice: mi amor, haz algo porque voy con las tripas entre la espalda, dice, con hambre. Pero no la llama y le dice: mi amor, llego y nos encerramos en el aposento. Entonces, ¿qué había? Aposento, cama, mesa, pero también dice silla. Dice ahí en el verso 10, pongamos una silla. ¿Qué
¿qué representa esa silla? ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Efesios capítulo 2. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Qué significa esa silla ahí espiritual? Dice el verso 6: y juntamente con él resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir que nos hizo sentar juntamente con él? Quiere decir que el éxito del hombre no está en la fuerza humana, sino en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Cuando usted va a un lugar, llámese universidad, llámese iglesia, llámese colegio, cuando usted va a prepararse, ¿qué encuentra ahí? Una silla. Y en esa silla usted, ¿qué hace? Se sienta. ¿Qué está ahí ahorita? Está sentado y está, ¿qué? Aprendiendo. Cuando yo voy y me siento en una silla, voy a aprender, a recibir. Pero hay gente que ya no les gusta aprender, porque dicen que ya las saben todas. Dice el verso 6, léelo nuevamente, el Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que un día estaremos sentados allá en las bodas. Y él, ¿qué? Nos servirá. Reinaremos con él también, dice la palabra. Juntamente con él. Eso es lo importante. Pero me quiero centrar aquí en este último. Mira lo que dice ahí: cama, mesa, silla y candelero. Mira lo que esta mujer puso ahí en ese aposento. 5 cosas. Hace el aposento, pone cama, pone mesa, pone silla y pone un candelero. ¿Para qué es el candelero? El candelero representa la lámpara. La lámpara. ¿Qué más representa? Dice la Biblia que para que haya un candelero encendido, para que alumbre, ¿qué toca hacer? ¿De qué toca alimentarlo? De aceite. ¿Qué representaría ese aceite? ¿Qué representaría? A ver, dilo. Representaría la unción, la presencia de Dios. Ahora yo le pregunto, si ese candelero es la presencia, es la lámpara, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú como candelero? ¿Estás alumbrando? ¿Estás lleno de la presencia del Espíritu Santo? ¿Tiene aceite tu vida espiritual? ¿Estás lleno de la presencia de Él? Cuando tú tienes el candelero, entiendes, dice que estás lleno de la presencia. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? Dice que habían 10 vírgenes. Estaban todas dentro de ¿dónde? De la iglesia. Y todas esperaban ¿a quién? Al novio. Todas estaban ahí esperando porque sabían que un día iba a venir. ¿Todas tenían aceite en la lámpara? Sí. Pero ¿qué pasó en 5 de ellas? Que se descuidaron, se salieron del aposento. Ya no les interesaba el aposento. Y cuando ellos se descuidan,
Dice la Biblia que se les acabó ¿qué? El aceite. Y cuando se acaba el aceite, se apagó las lámparas. Y hay personas dentro de las iglesias que se les ha acabado el aceite y la lámpara ya no está ardiendo. Ya no hay unción, ya no hay pasión, ya no hay amor, ya no hay denuedo, ya no hay consagración, ya no hay búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque se apagó la lámpara, se acabó el aceite ahí en esa vida. Ya no hay, se acabó. ¿Y qué dijeron las 5 insensatas? Cuando ya vieron que venía el Señor, entonces dijeron: dadnos de vuestro ¿qué? Aceite, para que nuestras lámparas también ¿qué? Alumbren. ¿Y cuánta gente hay? Escuche, voy a aclarar esto bien. No es malo que tú pidas oración. No es malo de que tú estés pasando por un momento difícil y pidas oración. Eso no es malo, porque la Biblia dice que la oración del justo ¿qué? Puede mucho. Lo malo es que tú te acostumbres a vivir de las oraciones de los otros. Entonces dependes más del aceite de los otros que no de tu propio aceite. Te gusta que el otro vaya al aposento, pero tú nunca vas a tu aposento. Yo no puedo acostumbrarme de oraciones prestadas. Yo tengo que aprender a levantar mi propio aposento y saber que en el momento de la angustia Dios va a poner mesa, Dios va a tener una silla, Dios va a tener una cama para yo descansar espiritualmente. Y cuando tú vas a la presencia de Dios, entonces entenderás que Dios es tu proveedor de todo. Dale ese aplauso al Rey. Así es que dígale al que está a su lado: no dependa de mi oración, dígale. Haga su propio aposento, pero dígaselo. Haga su propio aposento, hermana. No dependa de mis oraciones. Haga su aposento. Llene su lámpara de aceite. Permanezca llena esa lámpara de aceite. ¿Qué sería llena esa lámpara? Esa unción. Pastor, entonces no puedo decirle a mi mamá que ore por mí. Claro que sí. El problema es que dice: mamá, ¿y qué te ha dicho el Señor? ¿Cómo así que qué te ha dicho el Señor? ¿Ah? ¿Cómo así? Voy a tocar aquí un punto que es delicado. La hija pide oración y le dice: mamá, ¿pero qué te ha dicho el Señor? ¿Cómo así, hija? Eso le pasa a uno con todo respeto. Es como cuando usted le da un caso a un abogado y usted va y pide una consulta con el abogado y usted le expone el caso, ¿sí o no? Y le dice: bueno, listo. Hay unos que dicen: bueno, mijo, bueno, listo. Pero al mes vuelve y lo llama o se lo encuentra y le dice: usted, doctor, buenas tardes, una preguntita. Cuéntame, hijo, cuéntame, ¿cómo va el caso? Y el doctor lo voltea a mirar y le dice: no, va bien. Y al rato le dice: ¿me recuerdas tu caso? Así a veces sucede. A veces pensamos que alguien ora por nosotros. La oración del justo puede mucho. Yo sé que sí, pero el problema es que muchos se acostumbran a vivir de oraciones prestadas, cuando el que tiene que levantar su propio aposento, mire lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6.
¿Qué dice ahí? Cuando ores, verso 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en la pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Pero míreme acá, dice, vea, mas tú, o sea, diga más yo. Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí no dice espera que oren por ti y vendrá todo. Dice entra a tu aposento. Es una relación personal. La oración es algo personal. Hay oración que se puede hacer congregacional, sí, donde se levantará una oración dentro de la congregación y oraremos por un hermano o la hermana que esté pasando un problema, dificultad. Dios puede responder, sí, también puede hacerlo. Pero ¿quién es el interesado del problema? ¿Es la iglesia o eres tú personalmente? Es uno mismo que tiene que empezar a orar, a pagar un precio. La oración del justo puede, ahorita no puede decir, ay pastor, ¿y yo qué le iba a decir una oración? No, si usted tiene una petición, traiga, póngala adelante y que todos estaremos orando. Pero usted, es que hay muchos que piden oración mientras el pastor a las 2, 3 de la mañana está orando. Ay hermano, le voy a contar una anécdota que me acordé ahorita. Resulta años atrás, como 25 años atrás. ¿Usted se acuerda cuando uno empieza en el evangelio? Uno empieza pero para todo lado corre, ¿sí o no? Y eso es, memorice Biblia y todo. Y entonces resulta que nosotros pagábamos arriendo. No sé por qué vino eso a mi mente. Y había un hermanito. Pastor, ayúdeme a orar. Hermano, me decía, hermano, ayúdeme a orar, que yo necesito, decía, un empleo. Y cada que me veía parecía el abogado. Me decía, ¿cómo va tu caso? ¿Cómo va la oración, hermano? ¿Qué le ha dicho el Señor? Entonces yo le dije a mi esposa, póngale cuidado. Le dije, mi hijo, bien, bien, bien. Oiga, le dije, y lléname una hoja de vida. Le dije, pues yo te voy a decir algo. Dijo, ¿qué? Le dije, mi papá tiene una empresa. Le dije, trae la hoja de vida y yo voy a hablar con mi papá para que te ayude ahí, te dé una vacante. Dijo, ¿su papá tiene una empresa? ¿Y usted por qué no trabaja en él? Le dije, no, es que yo soy parte de ahí de la empresa también. Yo ya estoy ahí. Y claro, y el hombre convenció. Y al otro día le dije, pero hay un problema, hermano, que allá va mucha gente. Le dije, y la única forma, le dije, es que nosotros lleguemos a las 4 de la mañana ya. Así como dice usted. ¿Dónde abren oficina a las 4 de la mañana? Y el hombre le dije, véngase bien. Y ya faltaban 20 para las 4. Nosotros ya estábamos con mi esposa ahí en el aposento, en una bermuda y dándole, cuando la puerta, cuando yo salgo a mirar, este varón venía bien encorbatado, bien lindo, todo bien pubiche, y llegó y dijo, ay hermano, ¿y usted no está listo? Vea, van a ser las 4. Dije, no, tranquilo, siga. Le dije, présteme la hoja de vida. Le dije, vamos a golpear. Le dije, nosotros ya estamos ahí en la empresa. Ya le dije, ya entramos, ya estamos hablando con mi papá. Y le dije, mi hijo, aquí a las 4 de la mañana, le dije, sáquese ese saco, saque la corbata y vamos a doblar rodilla, porque aquí es donde es la puerta que abremos. Dícele al Señor,
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Las puertas de la empresa se abrirán. El que no tiene trabajo conseguirá. Le dije: hermano, vamos a hablar. Vino 2 días, ya no volvió más. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta pagar un precio. No nos gusta orar. No volvió más. Y yo le dije, como a los 3 días, le dije: mi hijo, ¿qué pasó? Ay, dijo: hermano, es que me ha tocado salir y hacer unas vueltas. Le dije: mi papá está esperando y tiene su hoja de vida ahí encima y la está que la prueba, pero ya depende de usted. Nunca volvió a orar en la mañana. Y así nos pasa a nosotros. Nos cuesta levantar un aposento. Nos cuesta buscar la presencia de Dios. Y si nos cuesta buscar, ¿cómo queremos respuesta? Nos cuesta venir. Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y al que a mí toca la puerta, yo le abro. El que me pide, recibe. El que me busca, me encuentra, dice el Señor. Pero si yo no le toco la puerta, hay que ir a buscarlo. Y hay que dejar cosas. Y terminando aquí, vaya a Filipenses. Esta mujer dice que no tenía hijos. Dice que solamente estaba con su esposo. Pero cuando ve Eliseo, el amor, la pasión que ella tenía, el esmero con lo que había hecho el apartamento, cómo había conseguido ese aposento, lo que había puesto una mesa. Escucha esto, iglesia. Eliseo tenía un corazón de gratitud, un corazón agradecido. Eliseo vio el esfuerzo de esta tsunamita, vio que ella construyó un aposento de paredes. Pero cuando Eliseo entró a ese cuarto, él vio ese cuarto bonito, él vio una mesa, él vio una cama, él vio una silla, pero también vio un candelero. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? Esta mujer, la palabra de Dios dice esto para ti, iglesia: ninguna oración, ninguna cosa que tú hagas delante de Dios, ningún servicio que tú le hagas a Dios quedará sin recompensa. Cuando Eliseo vio el esmero, el esfuerzo de esta mujer, le dijo a Jesse, al criado de Eliseo, le dijo: ve y pregunta. Le dijo: ¿qué haremos con esta mujer? ¿No te has dado cuenta la forma que nos ha atendido? ¿A usted no le ha pasado así cuando va alguien a algún lugar y lo primero que se esmeran, lo atienden, le dan café con chocolate con queso y usted dice: wow, qué bendición, qué hermoso, me atendió bien, una sonrisa? Entonces dijo Eliseo a Jesse: ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué le haremos? ¿Y sabe qué dijo Jesse? Dijo: esta mujer, dijo, tiene esposo pero no tiene hijos. Jesse, ¿tú cómo lo sabes? Dijo: porque ningún chino veo corriendo aquí. Dijo: no tiene hijos. Dijo: entonces vamos a orar para que Dios le dé un hijo. Y dice la Biblia, me impresiona. Vea Segunda de Reyes, leamos este texto primero. Mira la fe de esta mujer. Mira lo que dice ahí. Verso 13. Dijo entonces Jesse: dile aquí, tú has estado solícita. ¿Qué es esa palabra solícita? ¿Qué entiende usted? Ha estado atenta, esmerándose, preocupada. ¿Por quién? Por nosotros, dijo. Y le dice: has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Que hable por ti al rey o al general del ejército? Le dijo. Y ella respondió y dijo: habito en medio de mi pueblo. Y le dijo él: ¿qué
¿qué pues haremos por ella?, le dijo a Giezi. Respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo, dice. Verso 15. Dijo entonces, aquí habla Eliseo. Verso 15 dijo entonces: llamadla. Y la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, Eliseo, el profeta de Dios, el varón de Dios, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no se haga burla. Usted se imagina, ¿se acuerda esta burla? ¿Quién fue? Que se burló también. ¿Quién? A ver los que leen Biblia. La mujer de Sara, ¿no? Ay, bien, usted, esta iglesia, dese un aplauso ahí. ¿Por qué? Porque están metidos ahí. Entonces dijo: oh, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo lo había dicho. Pero ¿qué pasa? Viene el hijo y después muere. Pero ¿sabe qué me impresiona? El esmero con que ella se dedicó. Yo pregunto aquí, cerrando: ¿con qué esmero tú sirves al Señor? ¿Cuál es tu esmero? ¿Cuál es tu pasión por el Señor? ¿Te esmeras para llegar a ese aposento? ¿Te da ese anhelo para llegar a esa presencia? ¿Tienes esmero para servirle? ¿O el servicio se te hace una carga en tu vida? ¿O el congregarse se te hace una carga para ti? Cuando esta mujer lo hizo todo, ¿con qué? Solícita, dice. Con esmero, con pasión. Y cuando tú haces las cosas, escúchame bien, cuando tú haces las cosas con esmero, con pasión para el Señor, déjame decirte que vendrá lo que dice Primera de Corintios 15, verso 58. ¿Qué dice? Pero le vamos a dar una oportunidad, búsquelo. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 58? Cuando tú lo haces con esmero, cuando tú le sirves al Señor. Le pasó a esta mujer sunamita, y la palabra de Primera de Corintios 15, 58 se cumplió en la mujer sunamita, porque era una mujer que lo hizo solis, con amor, con esmero. ¿Y qué dice? Así que, hermanos míos, dice, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué? Siempre, ojo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. Habrá recompensa de parte de Dios para ti. Cuando tú corres, Él ve. Cuando tú llegas tarde, vienes corriendo, que porque esto te cogió la tarde, pero vas corriendo, llegas corriendo, que hay trancón y te desespera, pero llegas. Eso tiene recompensa. Cuando tú vas al aposento y llegas cansado, con problemas, estresado del diario vivir, y llegas y te postras, eso tiene recompensa de parte de Dios. Tiene recompensa. Iglesia, lo importante no es cómo tú comienzas, sino cómo terminas. Todos a la verdad corren, pero no todos terminarán. Todos van tras de un trofeo, pero solamente el que se preparó y el que perseveró es aquel que se lleva el trofeo. Y la Biblia nos invita a que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Búscale al Señor. Cierra tu aposento, entra a ese lugar, y por más problemas, más cargas que tengas, ahí encontrarás descanso para tu vida. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga.
Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Dios te bendiga.